Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al video donde revisaremos los contenidos de la unidad 2, que se llama etapa prenatal, que abarca desde la concepción hasta el momento del nacimiento. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar su temario, se darán cuenta que el contenido de la unidad atañe 100% al área de la biología. Por lo tanto, pues con el objetivo de buscar recursos que nos puedan ser útiles para que el aprendizaje sea significativo, les incluí en el apartado de la plataforma donde están los contenidos el link a dos videos. El primero es un documental muy bueno, chicos, se llama En el vientre materno. No lo encontré con la calidad que esperaba en YouTube, por lo tanto yo te recomiendo que pues utilices el link que encuentras ahí, te va a remitir a Facebook y ahí encuentres el documental completo. Antes de escuchar y de mirar este video, te voy a pedir que pauses y que te des el chance de mirar el documental. Tiene una duración aproximada de 1 hora y media, entonces sí, prepárate tus palomitas, date un momento donde tengas justamente el tiempo para mirarlo así, porque me pareció de verdad muy bueno. Creo que explica de manera extraordinaria lo que vamos a cubrir en esta unidad. Y una vez que hayas revisado el video, bueno, el documental, entonces sí, te regresas a este para que la charla que vamos a tener y las diapositivas que vas a ir mirando sean meramente una conclusión. De lo contrario, pienso que se puede hacer un tanto pesado. También te incluí un segundo link, este sí es a un video que está en YouTube, acerca de los cuidados prenatales. También me pareció muy bueno porque está dictado por un médico, entonces creo que esta específicamente es una unidad en la que es súper importante contar con ese punto de vista. Bueno, siendo así, entonces haz una pausa, ve a mirar el documental y en cuanto concluyas, regresas para que ahora sí retomemos y empecemos a revisar los contenidos. Bueno, pues te voy a compartir mi pantalla para que podamos revisar. ¿Dónde estás? Para que podamos mirar las diapositivas que preparé para ti. ¿Sale? Y de este modo pues vayamos conjuntando lo que tú ya miraste con lo que ya leíste y finalmente con esto que vamos a escuchar por acá. Como te decía, pues esta segunda unidad es la de la etapa prenatal y lo que vamos a revisar es las tres como fases o etapas, periodos, le vamos a llamar aquí, que se incluyen en la etapa prenatal, que son el periodo germinal, el periodo embrionario y el periodo fetal. Posteriormente vamos a revisar un poco acerca de los cuidados prenatales, tanto de la mamá como del niño. Y finalmente, bueno, vamos a hablar muy brevemente sobre la herencia y Gregor Mendel y cerramos con esos factores de riesgo que afectan la culminación del embarazo. Bueno, el primer tema que o lo primero que a mí me interesa que tú tengas muy presente es que la etapa prenatal va a empezar a contarse el momento de la concepción o bien de la fertilización. Estos son dos sinónimos. Pero para que esto se pueda dar es importante que tú tengas presente que en la reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos. El masculino, que es el esperma, y el femenino, que es el óvulo. Y pues bueno, la reproducción comienza cuando una célula espermática se fusiona con un óvulo para formar una nueva célula a la que vamos a denominar cigoto. Este concepto es súper importante, chicos, porque el cigoto es ya la célula que da inicio pues al proceso de desarrollo de lo que eventualmente se convertirá en un bebé. Muy rápidamente vamos a revisar dos conceptos. El primero es el de la espermatogénesis, que es el proceso de producción de esperma que tiene lugar en los testículos del varón
cuando éste alcanza la pubertad. Segundo concepto importante, ovogénesis, que es justo el proceso por el cual los gametos femeninos, denominados óvulos, maduran en los ovarios. Y, pues bueno, como ya te había adelantado, el de la concepción. Después de que el óvulo, chicos, fue liberado de los ovarios y es impulsado hacia el útero a través de las trompas de falopio, este viaje en promedio pues nos va a tomar 3 o 4 días, pero la fertilización debe ocurrir dentro de las 48 horas posteriores a la ovulación. La fertilización o concepción, acuérdate que son conceptos, normalmente tiene lugar en el tercio de la trompa de falopio más cercano al ovario. O sea, todavía habiendo sido fertilizado, pues le queda un camino largo que recorrer hasta llegar al útero para poder implantarse. Aquí en esta imagen pues puedes mirar justamente cómo se ve a nivel microscópico el proceso de concepción o fertilización. Ahora, como ya te he adelantado también, para estudiar la etapa prenatal vamos a dividirla en 3 periodos. El periodo germinal, que inicia con el momento de la concepción y termina cuando pues ya ha habido la implantación. El segundo periodo va a ser el embrionario, que comienza más o menos en la segunda semana, o sea, posterior a la implantación, y va a abarcar hasta la 8ª semana. Y finalmente el periodo fetal, que va de la 8ª semana hasta el final del embarazo. Con respecto al periodo germinal, chicos, te decía que acaba con la implantación, es decir, pues con la adhesión a la pared uterina, y va a durar más o menos 14 días. Al óvulo fertilizado, acuérdate, le vamos a llamar cigoto. Más o menos 30 horas después de la fertilización, empieza el proceso de división celular. Una célula se divide en 2, 2 en 4, 4 en 8 y así sucesivamente. En conjunto forman la mórula, de la palabra latina que significa mora, o sea, como, imagínate una morita, así como una bolita con muchas bolitas. Bueno, cada vez que las células se dividen, se hacen más pequeñas, permitiendo que la masa total, llamada blástula, pase por la trompa de falopio. De 3 a 4 días después de que se da la fertilización, chicos, la blástula recién formada por fin va a llegar al útero, donde va a flotar por otros 3 o 4 días, antes de que su capa interna, llamada blastocito, empiece a adherirse al recubrimiento interno del útero, que se llama endometrio. Por eso cuando no hay un embarazo, pues aparece la menstruación, que es justamente el desprendimiento del endometrio. Pero bueno, como en este caso ya hubo una fecundación y si además se da la implantación, entonces esto va a suceder aproximadamente 10 días después de que la blástula entra al útero. También aquí es cuando de pronto, no sé si has escuchado el tema embarazo ectópico. Esto significa que se dio una implantación, pero no dentro del útero, no en el endometrio. Habitualmente se da en las trompas de falopio y es una situación de riesgo, por eso es muy importante el seguimiento que vamos a hacer. La segunda etapa es el periodo embrionario. El periodo embrionario, como ya te había adelantado, va de la segunda hasta la 8ª semana. Se caracteriza por el rápido crecimiento y desarrollo de los órganos. A este proceso se le conoce como organogénesis. Y también de los sistemas del cuerpo humano, por ejemplo, el respiratorio, el digestivo, el nervioso. Es la etapa más vulnerable de todo el desarrollo intrauterino, durante la cual se pueden producir alteraciones en los órganos por culpa de enfermedades, fármacos, drogas, contaminantes, radiación, etc. A partir de esta fase, el cigoto deja de ser un cigoto y pasa a denominarse embrión. Finalmente, chicos, está el periodo fetal.
va de la 8ª semana y hasta el final del embarazo. Aquí el bebé en desarrollo ahora deja de ser un embrión y pasa a llamarse feto. En esta etapa aumenta su tamaño y peso de forma considerable. Sus órganos se diferencian y empiezan a funcionar. O sea, en la etapa previa se da el desarrollo de órganos y sistemas, pero en esta empiezan a diferenciarse y ya están funcionando. El cerebro crece con rapidez y las interconexiones entre las neuronas se hacen más complejas. A partir de las 22 semanas de gestación, entonces, podemos decir ya que el feto es viable. Ahí en tu texto te incluí una tablita en la cual tú puedes ir observando mes con mes o semana con semana cómo se va desarrollando el feto, cuáles son como los eventos más representativos de cada momento. No los voy a tocar en el video para que no se nos haga tan extenso, pero sí te invito a que lo revises con atención, porque es importante que tú vayas ubicando, no te digo que todo, pero sí esos eventos representativos de cada una de las etapas. Ahora, como tú pudiste escuchar previamente, sobre todo en el periodo embrionario, o sea, al principio es donde vamos a prestar muchísima atención al tema del embarazo, porque es en el que estadísticamente nos podemos topar con más complicaciones. Coloquialmente se dice que los primeros 3 meses del embarazo son los más riesgosos. Sin embargo, es importante que durante todo el proceso de embarazo se lleve esto lo que vamos a llamar cuidados prenatales. ¿Qué son los cuidados prenatales? Pues son el conjunto de actividades de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento planificadas con el objetivo de lograr una adecuada gestación que permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones sin secuelas físicas o psíquicas, tanto para la madre como para el recién nacido o incluso la familia. Fíjate que en nuestro país padecemos mucho de esto, y no solo en nuestro país, ¿no? Ya vamos a revisarlo en el tema final, en los factores de riesgo, que un factor que no sé, de pronto se nos puede venir a la mente con mucha claridad es la edad. Sin embargo, estudios recientes dejan muy claro que la edad en sí misma no es un factor, lo son pues aquellos elementos asociados como la nutrición, otras enfermedades que van apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces, algo que pasa mucho en nuestro país, uno, pues nuestro sistema de salud no tiene la capacidad para abarcar a todos los sectores de la población. Dos, pues los índices de marginación son muy altos. Incluso la cultura, chicos. Por eso, pues es sumamente importante tocar este tema. Ustedes como futuros pedagogos y pedagogas, entre otras cosas, se darán cuenta que cuando estén trabajando con sus niños, pues se van a convertir hasta en promotores de la salud. Y que es muy importante la cultura de la prevención, porque a veces lidiamos, sobre todo con los temas de educación especial, dándonos cuenta que de hecho fueron situaciones en muchos casos que pudieron haberse prevenido, que si se hubiese atendido a tiempo no estaríamos pues en el presente trabajando con niños y niñas que van a tener pues un desfase o dificultades con respecto al resto de la población. Así que he aquí la importancia pues, de prestar atención a los cuidados prenatales. Los cuidados prenatales, chicos, tienen que cumplir algunas características. O sea, lo de menos, como les decía, es, sí, vamos a tener los cuidados prenatales, pero tienen que cumplir mínimo estas 4 características. La primera es la de oportunidad, que significa o que tiene que ver con que la gestante debe involucrarse en el control prenatal tan pronto conozca con su condición de embarazada, lo antes posible. 2. La pertinencia. Cada gestante que ingrese al programa es un ser individual con diferentes características y situaciones que deben ser analizadas para así particularizar la atención a cada una de ellas. Tienen más o menos 2 años, si no mal recuerdo, chicos, que en el Estado se introdujo el concepto de la violencia
Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre preciso, pero es como violencia obstétrica. Esa es la palabra. Porque efectivamente, si alguno de ustedes ya tuvo la experiencia de convertirse en papá o en mamá, pues no me dejarán mentir, sobre todo en los servicios de salud pública. La atención muchas veces está deshumanizada y pues el criterio de pertinencia nos permite ver que las características de cada mamá, de cada embarazo son diferentes y por tanto tendrían que ser analizadas para particularizar la atención. El tercer criterio es la eficacia. Tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos propuestos en la atención de cada gestante, en particular. Y finalmente la eficiencia, es decir, pues lograr el cumplimiento de los objetivos con la menor cantidad de recursos posible. Aquí sí, vaya que en nuestro país somos expertos en ello. Bueno, con respecto a el tema de la herencia, ustedes se acordarán a lo mejor desde sus clases de ciencias naturales de la primaria, que pues aquí al que siempre la referencia obligada siempre va a ser Gregor Mendel, porque fue quien inició o quien sentó las bases para entender los esquemas de la herencia. Esto por allá de 1860, si mal no recuerdo. Fíjate que él comenzó cruzando plantas de chícharos que producían solo granos amarillos con otras que producían solo granos verdes. Las plantas híbridas generadas produjeron solo granos amarillos, lo que según Mendel significaba que los chícharos amarillos dominaban a los verdes. Pero fíjate que cuando él cruzó plantas híbridas entre sí, solo el 75% de las descendientes tenía granos amarillos, mientras que el otro 25% tuvo granos verdes. Entonces, con ese experimento, él demostró que un rasgo hereditario, pues en este caso el color verde, puede ser recesivo, es decir, que lo transmite un organismo que no lo expresa o manifiesta. Mendel también intentó la reproducción de dos rasgos a la vez. Mediante la cruza de dos plantas de chícharos que producían semillas amarillas redondas con plantas que producían semillas verdes arrugadas, encontró que el color y la forma eran independientes entre sí. De este modo, Mendel demostró que los rasgos hereditarios se transmiten de manera separada. En la actualidad sabemos que el cuadro genético de nosotras las personas pues es un poquito más complicado de esto que Mendel se imaginaba, pero sin duda pues fue pionero en esta materia. Actualmente, chicos, pues la gran aportación de Mendel con el tema de la herencia es poder identificar qué es la herencia dominante y qué es la herencia recesiva. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes hoyitos en las mejillas al sonreír, quiero decirte que esta es una característica que heredaste de manera dominante. Es decir, si tus papás tienen hoyuelos, pero tú no, entonces es una herencia recesiva. Y aunque tú no los tengas, quizá posteriormente se puedan presentar. Vamos a ver un poquito cómo operan estas dos formas de herencia. Aquí en tu pantalla vas a encontrar como un resumen de la herencia dominante, recesiva y poligenética, pero te la voy, poligenética o poligénica, cualquiera de las dos es aceptable. Pero te lo voy a platicar. Mira, los genes pueden producir la expresión alternativa de un rasgo o de otro y se les llama alelos. Toda persona recibe un par de alelos de una característica dada, uno de cada progenitor, es decir, un par de papá y un par de mamá. Cuando los dos alelos son iguales, la persona es homocigota con respecto a la característica. Cuando dos personas o cuando una persona es, cuando los alelos son diferentes, entonces la persona es heterocigota. Entonces, en la herencia dominante, que es esta primera que tú miras aquí, cuando una persona es heterocigota, o sea que sus alelos son diferentes,
en relación con un rasgo particular, prima el alelo dominante. O sea, en otras palabras, cuando un hijo tiene alelos contradictorios de un rasgo, solo uno, el dominante, va a expresarse. En la herencia recesiva, que es la segunda que miras en tu pantalla, es decir, pues la expresión de un rasgo recesivo solo se produce si una persona tiene dos alelos recesivos, es decir, uno de cada progenitor. Y aquí lo puedes mirar con los colorcitos. Ahora, tomemos como ejemplo esto que les decía de los hoyitos en las mejillas. Los hoyuelos chicos son un rasgo dominante, de modo que si tú los tienes, se recibe por lo menos una copia dominante de cualquiera de tus padres. Si heredaste un alelo para los hoyuelos de cada padre, tú eres homocigoto para este rasgo y tienes uno o más hoyuelos. Si recibiste una copia del alelo de los hoyuelos y una copia de un alelo para la falta de hoyuelos, eres heterocigoto. En ambos casos, la característica expresada es la presencia de hoyuelos. La única situación en la que no se tendría hoyuelos es si recibiste dos copias recesivas, una de cada padre. Son muy poquitos, chicos, los datos o los rasgos que son determinados de esta sencilla manera. Casi todos los rasgos son resultado de herencia poligenética, que es esta tercera, que implica la interacción de varios genes. Por ejemplo, el color de la piel es el resultado de 3 o más grupos de genes en 3 cromosomas. En la inteligencia, ahí se pone más canijo, influyen por lo menos 50 genes, si no es que más. Las variaciones individuales en las conductas complejas, por lo general, son regidas por las influencias aditivas de muchísimos genes con efectos pequeños, pero en ocasiones identificables. Un caso muy particular, chicos, es el de las mutaciones, que son alteraciones permanentes del material genético. En un estudio, por ejemplo, en el que se compararon genomas, aquí te pongo que te puse que es un genotipo, que se refiere a la composición genética de una persona, que contiene características expresadas y no expresadas. Y el fenotipo, chicos, van a ser los rasgos observables en la persona. O sea, el genotipo, como puedes ver aquí, va a dar origen al fenotipo. El genotipo es qué onda con tu ADN y el fenotipo es cómo se manifiesta ya de manera observable. Bueno, hubo un estudio en el que compararon genomas de 4 grupos raciales y étnicos y se comprobó que el color de piel más claro de blancos y asiáticos es resultado de mutaciones menores, ocurridas hace docenas de miles de años, chicos. Así que, pues, como ya pudiste ver, esto de la herencia es todo un tema. Puede resultar un poco confuso, un poco complejo. Entonces, creo que justamente mirando un poco el documental del que te hablaba, vamos a tener más claridad. De modo que estos pequeños resúmenes nos permitan identificar los rasgos característicos de cada una de estas etapas. Y bueno, finalmente, chicos, vamos a cerrar. Ya vimos cuáles son las etapas o los periodos de la etapa prenatal, que son 3: germinal, embrionario y fetal. Ya vimos qué onda con el tema de la herencia, que es dominante, recesiva, poligenética, qué pasa con las mutaciones, qué es un fenotipo y qué es un genotipo. Nos resta solamente revisar cuáles son los factores de riesgo o que alteran la culminación en el embarazo. Te vas a encontrar muchas clasificaciones parecidas, diferentes, pero básicamente todas te van a hablar exactamente de lo mismo. Aquí lo único que hicimos fue, pues, como agruparla en 5 subgrupos. La primera son los factores teratógenos. Un teratógeno, chicos, es cualquier sustancia que cruza la barrera placentaria, daña al embrión o feto y ocasiona defectos congénitos.
El momento en que tiene lugar la exposición a los teratógenos es particularmente importante, porque existe un periodo crítico en que se desarrollan los órganos y partes del cuerpo, y durante el cual resulta más dañina la exposición a los teratógenos. Como te acordarás, esto se da durante las primeras 8 semanas de desarrollo. Pero ojo, porque también en las últimas, que es cuando los órganos se van diferenciando y cuando el cerebro crece más, puede ocurrir un daño, sobre todo en este punto al sistema nervioso central, los órganos y los genitales. Como los principales teratógenos, chicos, vamos a identificar a los fármacos, a las sustancias químicas, los contaminantes ambientales y los metales pesados. Tampoco voy a profundizar en ellos para no hacer el video muy tedioso, pero acuérdate que para evaluar esta unidad, este bloque, vamos a trabajar con mapas conceptuales. Entonces, te invito a que revises con atención tu texto para que puedas ir identificando sobre todo qué tipo de alteraciones están relacionadas con cada uno de estos factores teratógenos. Un segundo factor que influye, chicos, es la exposición a la radiación. La exposición prenatal, por ejemplo, a los rayos X es especialmente dañina en los primeros 3 meses de embarazo. Puede dañar al feto si el nivel de radiación es demasiado elevado. Pero ojo, incluso la radiación en las terminales de los aparatos de video utilizados en la industria pueden ser un factor en las tareas o las tasas de aborto de mujeres embarazadas que trabajan con ellos. Cuando ya has tenido la necesidad de realizarte una radiografía o algún estudio de imagenología, recordarás que hay un letrero bien grandote que dice, pues si estás embarazada, a favor de notificarlo. Un tercer grupo muy importante, chicos, son las enfermedades maternas. Hay muchas que pueden afectar, pero las más representativas son la rubiola, la toxoplasmosis, las enfermedades de transmisión sexual y otras, donde les digo, vamos a agrupar ahí otras muy raras y particulares. Entonces, es súper importante conocer esto porque a lo mejor cosas tan básicas como tú tienes un gatito en casa, entonces mientras estés embarazada tienes totalmente prohibido acercarte a las heces del gato porque es, por ejemplo, el canal, en la vía por la cual se transmite la toxoplasmosis. Con respecto a la rubiola, pues por eso es súper importante tener nuestros esquemas de vacunación completos. Pero ojo, una mujer embarazada, por ejemplo, no debe recibir la vacuna. Y si tú te acabas de vacunar, tampoco es recomendable que te embaraces pues posteriormente a la inmunización. Entonces hay periodos de espera que es importante conocer y que tú vas a poder ubicar en tu texto. Un cuarto grupo, chicos, o subgrupo sería el de otros factores maternos, básicamente edad de la madre y nutrición. En este sí me voy a detener un poquito más porque sí hay recomendaciones, sí es cierto que hay quienes dicen que las mujeres mayores de 35 años corren riesgos progresivamente mayores durante el embarazo. Pero lo muy interesante, chicos, es que los estudios más recientes nos permiten mirar que la edad en sí misma no es el factor importante, sino las comorbilidades asociadas a la edad. Entonces, es mucho más probable que a mayor edad pues haya problemas como hipertensión, sobrepeso, no sé, otro tipo de temas. Y eso, las comorbilidades son las que en realidad sí tienen un efecto sobre el riesgo que pueda representar el embarazarte antes de los 18 años, que sería un embarazo adolescente, y que ahí sí es un factor de riesgo la edad, porque pues el desarrollo no se ha concluido. Todavía el útero y todos los órganos involucrados en el embarazo no han madurado. Entonces sí, ahí sí, todo embarazo adolescente es un embarazo de riesgo. Pero con respecto a los embarazos de los 35 en adelante, el tema son las comorbilidades. Sin embargo, un factor que sí es súper importante, chicos, es el de la nutrición. Pues la carencia de vitaminas, minerales y proteínas
en la dieta de la mujer embarazada puede afectar de manera adversa al embrión. Y pues fíjate que aquí te quise incluir un quinto grupo que actualmente o en los estudios más recientes ya tiene un peso. Y es pues justamente la influencia del padre en los defectos. Actualmente los cuidados prenatales, chicos, incluso nos dicen que no tendrían que iniciar en el momento de la concepción, sino que la idea es que los embarazos se puedan dar de modo planeado, de modo que, pues, si tu pareja y tú tienen, o tú sola, no sé, tienen la idea de convertirse en papás o de generar un embarazo, que incluso meses antes empiecen a preparar a su cuerpo para que las probabilidades, uno, de que el embarazo se dé y dos, de que este se dé en las mejores condiciones, sean pues elevadas. Entonces sí, el estado del papá también influye. Todo lo que va a afectar a la mamá, que si fuma, toma, es adicta a alguna sustancia, no está bien alimentada, está expuesta a situaciones de radiación, a algún tipo de enfermedad, esos mismos factores, chicos, también son los que tenemos que tomar en cuenta al papá, porque acuérdate que el cigoto, que es la célula que eventualmente da origen al bebé, pues se forma de la mezcla de dos células, una del papá y una de la mamá. Entonces, claro que la situación o el estado de las células, de tanto de papá como mamá, pues tiene que ver. Por eso es súper importante que no descuidemos este factor también, el paterno. Así que los invito a que, bueno, más allá del tema profesional y de estar en conocimiento de esta información, pues también en el tema personal la podamos ir pues asentando y que también nos sea de utilidad para nuestra vida personal.